El último aliento de un ser humano siempre lleva consigo una verdad desnuda, y precisamente ese instante tan frágil que bastaría con un leve toque para hacerla añicos, es lo que hundió a la reina inca aún más en su propia oscuridad. En la estrecha sala de piedra, donde las paredes frías como un cadáver reflejaban la luz temblorosa de las antorchas, su sombra se alargaba sobre el suelo como una bestia salvaje al acecho del momento de rematar. Sobre la losa ritual, la joven yacía inmóvil, los labios entreabiertos como si quisiera pronunciar algo, pero el miedo ya se lo había devorado. El olor a resina quemada, el espeso aroma del incienso se elevaban, mezclándose con el frío que se filtraba por las grietas de los Andes, haciendo que el aire se volviera tan denso que parecía quebrarse con la mano. Una quietud escalofriante impregnaba todo, una quietud que no era de paz, sino de almas esperando un veredicto. La reina, Coya, avanzó, sus pies descalzos apenas producían sonido sobre la piedra. Se inclinó, muy despacio, como si participara en una danza cuyo ritmo solo ella conocía. La distancia entre ella y la muchacha se redujo hasta que el tibio temblor del último aliento de la joven podía rozar su piel. Y entonces, ese último aliento escapó, tan leve como un hilo de humo que apenas aparece antes de perderse en la oscuridad. Pero para la reina, era el instante que había esperado toda la noche, el instante que creía abría una puerta invisible para que los dioses le hablaran. Cada víctima, cada alma que abandonaba su cuerpo, llevaba un mensaje, un susurro del más allá que solo ella podía escuchar. Esa era la fe que alimentaba su poder, que agrandaba su sombra en el miedo de los demás. Pero esa noche, no hubo susurro, no hubo señal, no hubo palabra divina. Solo un silencio extraño, espeso como una capa de ceniza negra que aplastaba cada piedra bajo sus pies. Hasta la antorcha titilaba como si temiera algo que los ojos humanos no podían ver. La sala parecía contraerse, volverse más fría, más oscura, haciendo que hasta las sacerdotisas en los rincones se estremecieran. La reina levantó la cabeza. Sus ojos, profundos, negros como obsidiana, se hundieron en el vacío frente a ella. No porque buscara una respuesta de los dioses, sino porque trataba de negar una posibilidad, que quizá los dioses habían dejado de mirarla. Una vacilación mínima, apenas perceptible, pero suficiente para que las sacerdotisas contuvieran la respiración. En la corte se rumoraba que cuando a la Coya le faltaba la guía de los espíritus, se volvía más peligrosa que nunca, como una bestia privada de su sentido de orientación, guiada solo por un instinto feroz para conservar el poder. La luz danzó en su rostro, tallando rasgos afilados como una hoja grabada en metal. Una vez más, se inclinó y posó la mano sobre el cuello de la joven, no para comprobar si aún vivía, sino para asegurarse de que esa alma realmente no tenía nada más que decirle. Y justo en ese instante, un viento helado se coló por la rendija de la puerta de piedra, barriendo la sala como una advertencia desde los abismos del universo. Si deseas saber qué ocurrió después de este silencio, si quieres adentrarte en la verdad oscura que la historia inca ha sepultado durante siglos, entonces acompáñame. Pero recuerda, la puerta que estás a punto de cruzar no es para corazones frágiles. Porque detrás del trono de oro resplandeciente, hay una oscuridad que pocos se atreven a enfrentar. La historia, bajo la luz del sol, siempre brilla con un fulgor engañoso. La gente mira los escalones de piedra cubiertos de niebla en los Andes, los templos dorados que reflejan la luz cegadora, las fiestas repletas de tambores rituales, y cree que el imperio inca fue un mundo puro, fuerte y tan grandioso que hasta los dioses lo envidiaban. Pero la historia solo es hermosa cuando se cuenta desde la luz. Basta apagar esa luz, basta dejar que la sombra cubra los muros fríos, para que toda la verdad cambie de forma. Lo que era brillante se deforma. Lo sagrado se vuelve un susurro inquietante que serpentea por las grietas del tiempo. Y allí, detrás del dorado que la posteridad idolatra, la oscuridad inca espera. No una oscuridad sin nombre. Tiene forma. Tiene aliento. Tiene un nombre que al mencionarlo en la noche hace que las jóvenes sacerdotisas se aferren el trenzado del cabello. Coya, la reina del imperio, la mujer que la historia eligió olvidar porque su presencia era demasiado temible para ser registrada. El pueblo la veía en los rituales diurnos, cuando se situaba al lado del Inca bajo la luz radiante del sol, con su manto de plumas rojas y el cabello trenzado cayendo como un río nocturno. La veían sonreír, posar suavemente la mano sobre los niños que se acercaban por la bendición, y retroceder con humildad detrás del emperador, una figura suave y pura, como la luna reflejada en el lago sagrado. Pero nadie veía sus ojos cuando el ritual terminaba, cuando todos se iban, cuando los tambores se desvanecían. Esos ojos no pertenecían a ninguna reina conocida, eran filosos como obsidiana y tan fríos que, de tocarlos, el corazón se encogería como arrancado del pecho.
En palacio, los sirvientes antiguos sabían que esa suavidad era solo fachada. De noche, en los pasillos iluminados apenas por antorchas, la reina avanzaba como un espíritu que no tocaba el suelo. Las jóvenes sacerdotisas encargadas de asistirla en los ritos secretos bajaban la mirada cuando ella pasaba. No por protocolo, sino por miedo. Un miedo instintivo, como si sus ojos pudieran absorberles el alma si osaban mirar arriba. Y es extraño, ninguna sabía explicar claramente por qué ella las aterraba tanto. Pero los incas creían que el cuerpo conoce verdades que la mente no puede formular. Tal vez esa intuición les decía que la reina no era solo humana, era la frontera entre este mundo y otro. El pueblo creía que el Inca era la encarnación de Inti, el sol. Pero nadie creía que la Colla perteneciera a esa luz. Los sacerdotes de Coricancha alguna vez debatieron que ella era la mano izquierda de los dioses, una parte necesaria, pero siempre oculta. Los rumores corrían como agua subterránea, que podía oír el murmullo de los espíritus errantes en la noche, que podía leer la voluntad divina no a través de señales celestiales, sino mediante los últimos alientos humanos. Y que cuando guardaba silencio demasiado tiempo, hasta el cielo parecía contener el suyo. Sus rituales no se parecían a nada de las ceremonias públicas. No había cantos. No había danzas. Ningún instrumento podía sonar bajo su mando. Todo se celebraba en la oscuridad, bajo tierra, donde la luz de las antorchas se fragmentaba como la piel cuarteada de un ser antiguo. Las sacerdotisas guiaban a las jóvenes elegidas, las saquias. Muchachas educadas para creer que eran un regalo divino, la encarnación de la pureza, un puente entre humanos y dioses. Pero en el sótano de piedra, mientras el frío se filtraba por cada grieta y los pasos resonaban huecos como voces del inframundo, entendían que estaban entrando en un lugar donde ni la luz osaba entrar. Nadie sabía el verdadero origen de ese poder. Algunos decían que venía de una maldición familiar. Otros, que había pactado con una deidad más antigua que Inti, un dios jamás mencionado en las grandes fiestas, pero presente en los cuentos susurrados junto al fuego cuando los niños ya dormían. Pero había quienes miraban más profundo, quienes veían la fragilidad en sus ojos, y creían que su poder no era divino, era el resultado de un alma demasiado sensible, demasiado aguda, capaz de oír cosas que los humanos no deberían oír. Y cuando una mente carga esas voces toda la vida, se desgasta, como la piedra que el agua erosiona siglo tras siglo. En la corte, el miedo hacia ella se volvió ley invisible. Los nobles entraban al salón recordándose hablar bajo, no derribar nada, no dejar que sus ojos se posaran sobre la reina más de 3 respiraciones. Susurraban que con solo inclinar la cabeza, ella podía elegir a sus hijas para las saquias de los rituales secretos. Nadie sabía si esa lista existía realmente, pero la ambigüedad era su arma. En un mundo rígidamente jerárquico y controlado, lo único que aterra es lo que no se puede conocer. Y la Colla lo sabía. Alimentaba esa ambigüedad como se alimenta un fuego en pleno invierno. El miedo no era solo su herramienta, era su base, su aliento, la llama que la mantenía en su puesto en un mundo que idolatraba la luz del Inca sin comprender que esa luz solo existía gracias a la contrapesada oscuridad. En los raros instantes en que se quedaba sola en el balcón alto del palacio, mirando Cusco dormido, sabía que si ella se apagaba, el imperio perdería equilibrio, como un ave a la que le falta un ala. Pero algo comenzó a moverse dentro de ella, leve, difuso, como un susurro audible solo para sí misma. Una grieta. Un temblor. La sensación de que la oscuridad que había controlado tantos años ya no le obedecía. Algunas noches, al caminar por el pasillo de piedra, sentía que su sombra ya no seguía el paso de su cuerpo. A veces, en los rituales, al posar la mano en la frente de una aquiá, su propio aliento se le atascaba en el pecho. Momentos fugaces, sí, pero suficientes para que admitiera una verdad que evitaba considerar. La oscuridad nunca es algo completamente controlable. Y entonces, como en toda gran tragedia histórica, todo se derrumbó a partir de un instante tan pequeño que ni los dioses lo advirtieron. El instante en que unos ojos infantiles, transparentes, temblorosos, suplicantes pero también desafiantes, se abrieron de par en par y la miraron directamente. Ojos que, curiosamente, no le temían como los demás. Penetraron la máscara de sombra que había construido toda su vida, iluminando un rincón profundo de su alma, uno que ni ella misma se atrevía a tocar. Y en ese breve cruce de miradas, la Colla sintió que el mundo se inclinaba apenas. Solo un poco. Pero lo suficiente para empujarlo todo al abismo. El verdadero poder de la reina inca no residía en el dorado del trono, ni en las audiencias llenas de súplicas, ni en las fiestas bulliciosas donde el pueblo gritaba su nombre. El poder de la Colla vivía en un lugar donde el sol nunca tocaba,
en la oscuridad del templo de Coricancha, donde la piedra fría se resquebrajaba como bocas antiguas susurrando sobre almas desaparecidas hacía mucho tiempo. En todo el imperio, solo una persona tenía el derecho de entrar en lo más profundo de ese templo sin invitación ni la presencia de sacerdotes. La Colla, la reina, quien tenía en sus manos el mando de los rituales de sacrificio de las Sakyas, las vírgenes del sol escogidas en las 4 regiones del mundo. No era un poder concedido por el Inca, ni una responsabilidad registrada en ningún texto ceremonial. Existía como parte de la estructura misma del universo en la fe de los incas. El Inca gobierna a los vivos. La Colla gobierna a las almas. Y las almas, ambiguas, invisibles, cargadas de temor, siempre someten al ser humano más que cualquier ley o espada. Ningún rey, ni siquiera el emperador, se atrevía a entrar en sus rituales. Nadie quería interferir en una ceremonia que se creía era el hilo frágil que impedía que el mundo cayera en el caos. El Inca abre el camino para la vida, la Colla abre la puerta a la muerte. Si la luz del rey hacía que el pueblo se arrodillara, la oscuridad de la reina hacía que no se atreviera ni a respirar fuerte. Cuando la temporada de niebla pesada caía sobre los Andes y el viento silbaba por las cumbres de Huayna Potosí como la voz de un vagabundo, la lista de Sakyas elegidas para el sacrificio llegaba a manos de la reina. Nadie sabía de dónde venía esa lista. Algunos decían que era presagio divino. Otros aseguraban que la Colla misma la escribía en la oscuridad tras sueños llenos de susurros. Pero sin importar su origen, cada nombre en esa lista equivalía a una sentencia. El día del ritual, las Sakyas eran llevadas a una sala iluminada en dorado por decenas de antorchas. Bajo las manos de las sacerdotisas, les peinaban el cabello con peines de hueso, les untaban aceites perfumados en la piel, y les vestían con las túnicas más finas, como si se prepararan para una ceremonia gloriosa para la que habían sido formadas toda su vida. Pero sus ojos muy abiertos, sus labios temblorosos, revelaban la verdad. Sabían que no era una boda. No era una ceremonia de mayoría de edad. Era una despedida del mundo. Mientras las arreglaban, las sacerdotisas mezclaban discretamente una hierba suave en la copa de agua. No lo suficiente para hacerlas dormir, pero sí para ralentizar sus pensamientos, como si el miedo quedara cubierto por una capa de niebla que les quitaba fuerzas para resistir. Todo sucedía en un silencio tan hondo que el roce de la tela sobre la piel sonaba como un susurro. Nadie podía hablar. Nadie podía llorar. Nadie podía dejar que el sonido tocara las paredes de piedra, porque se creía que algo escuchaba cada ruido. Cuando la puerta de piedra que conducía al último nivel ritual se abría, el aire cambiaba al instante. Frío, vacío, y tan cargado de olor a piedra húmeda que parecía ahogar a quien respirara. Las Sakyas bajaban los escalones, los pies descalzos tocando la piedra helada. A ambos lados del corredor, las antorchas temblaban como si intentaran aferrarse a un calor moribundo. Las paredes de piedra se inclinaban hacia adentro, como si observaran a cada muchacha con ojos invisibles. Y al final de ese camino oscuro estaba la reina. La Colla no emergía de la luz. Ya estaba allí, de pie en la oscuridad, tan inmóvil que cualquiera la confundiría con una estatua. Las antorchas se reflejaban en sus ojos en 2 puntos amarillos pálidos. No era brillo de fuego, sino de un vacío profundo. Durante todo el ritual, ella no hablaba. No asentía. No daba órdenes. No invocaba a los dioses. Era precisamente ese silencio lo que aterrorizaba. Se parecía al silencio justo antes de que estalle una tormenta, o a la quietud del bosque cuando la bestia acecha. La cripta parecía estrangularse bajo su presencia. Las sacerdotisas evitaban a toda costa su mirada, convencidas de que si ella las miraba demasiado, sus almas serían expuestas y jamás volverían intactas. Cuando una Sakya era colocada sobre la losa ritual, comenzaba lo más extraño. La víctima debía mantener los ojos abiertos. Las sacerdotisas les levantaban con cuidado los párpados, les secaban las lágrimas, sostenían esos ojos para que no se cerraran. Bajo la luz de las antorchas, esos ojos abiertos reflejaban el fuego y la silueta de la reina acercándose. Parecían 2 lagunas negras azotadas por el viento, a punto de desbordarse. La Colla creía que el alma escapaba por la mirada, y que los dioses solo veían a quien mirara de frente a su propia muerte. Era una creencia solo suya, una fe que nadie se atrevía a cuestionar. El instante final era lo que convertía el ritual en un horror que pasaba de generación en generación. Cuando el aliento de la víctima se volvía fino como un hilo de humo, la Colla se inclinaba. Muy despacio, muy cerca, hasta que su rostro quedaba pegado a los labios temblorosos. Inclinaba la cabeza, como quien escucha algo. Su oreja quedaba a un solo pulso del último aliento. Las sacerdotisas, a unos pasos de distancia, no oían nada.
pero todas sentían un movimiento invisible en el aire, algo que salía del cuerpo de la víctima y cruzaba la sala a gran velocidad. Se rumoraba que la reina oía la última frase del alma. A veces era una súplica, a veces una pregunta, a veces solo silencio, pero el silencio también es un mensaje. Nadie sabía que escuchaba a ella. Solo sabían que, después de que el último aliento tocaba su piel y se desvanecía, la Coya se quedaba inmóvil mucho tiempo junto a la piedra, con el rostro inexpresivo. Nadie se atrevía a interrumpirla en ese momento. Nadie sabía qué pasaba en su mente, si era un diálogo, una negociación o una grieta que empezaba a abrirse. Cuando se giraba para marcharse, el olor al incienso se disipaba poco a poco, dejando en la cripta únicamente los ojos abiertos de la víctima mirando al vacío, como intentando retener la sombra de la reina que acababa de desaparecer tras la puerta de piedra. Y lo más horroroso de todo, muchas sacerdotisas juraban que esos ojos seguían mirando a la Coya. Cuando la pesada puerta de piedra se cerraba a espaldas de la Coya, el frío de la cripta ritual seguía pegado a ella como una capa de niebla. Cada paso que daba sobre el piso de losas resonaba hueco, como si todo el corredor escuchara, esperando ver qué traía consigo desde las profundidades. Y parecía que, aunque hubiera dejado atrás la losa del sacrificio, los ojos abiertos de la Kia recién fallecida flotaban detrás de ella, una mirada sin vida, pero con peso, aplastando el aire de palacio como una mano invisible. Los sirvientes se inclinaban hasta casi tocar el suelo cuando ella pasaba, sin atreverse a levantar la cabeza ni siquiera un instante. No temían su mano, ni su voz, porque ella hablaba poco. Le temían a su silencio. Un silencio espeso, tan profundo que cualquiera que se atreviera a mirarla a los ojos creería ver reflejados en ellos, los ojos de los muertos, todavía narrando algo que solo la Coya podía comprender. Y precisamente por eso nadie se atrevía a enfrentarse a ella. El sacrificio, en manos de la Coya, dejó de ser un rito religioso. Se convirtió en una cadena invisible atada al cuello de toda la nobleza. Cada luna, cuando la lista de aquías elegidas se enviaba a las residencias de los grandes linajes, una ola de tensión invisible recorría Cusco. Las familias poderosas, acostumbradas a plantarse erguidas frente al rey, contenían el aliento, esperando ver si el nombre de su hija aparecería en ese delgado trozo de papel que solo la Coya tenía derecho a sostener. En las noches en que las antorchas ardían sobre las murallas y su luz temblorosa caía sobre los peldaños de piedra, era común ver a madres arrodilladas ante pequeños altares, con las manos temblando no por devoción, sino por miedo. Miedo a los golpes en la puerta del mensajero real, miedo a la mirada serena de la sacerdotisa portadora del mandato, miedo al instante en que se llevaban a su hija sin permiso para abrazarla por última vez. Porque negarse jamás era una opción. Un linaje podía oponerse a los impuestos. Podía enfrentarse a un general codicioso. Podía resistir un matrimonio forzado. Pero oponerse al ritual de la reina, rechazar aquello que el imperio consideraba el hilo que conectaba a los hombres con los dioses, ir contra la mujer capaz de permanecer en medio de la cripta de piedra, mirando de frente a la muerte sin pestañear, ya no sería una rebelión contra una persona. Sería una rebelión contra el cielo. Ningún linaje era lo bastante insensato para tocar ese tabú. Pero si aceptaban entregar a su hija, si asentían, con el rostro sereno mientras el corazón se les retorcía en el pecho, eran catalogados como leales absolutos. Los hombres de esas familias se presentaban en la plaza durante la ceremonia, con las manos cruzadas a la espalda, la mirada fija, esforzándose para que la voz no les temblara al proclamar que su linaje agradecía haber sido elegido por los dioses. Muy pocos veían que la noche anterior habían caminado sin descanso por una habitación a oscuras, clavando los dedos en la gruesa alfombra hasta sangrar. Esa lealtad no nacía del amor a la Coya. Venía de la fría certeza de que ningún linaje debía figurar en la lista de sospechosos de la reina. En la corte, circulaba una frase a medias chiste, a medias escalofrío. Quienes logran que la Coya recuerde sus nombres, jamás duermen tranquilos. Y con eso bastaba. Sin ejército, sin espada desenvainada frente al rostro de nadie. Solo la lista de sacrificio. Solo los ojos abiertos de las aquías, brillando en la imaginación de aquel que debía decidir si entregaba a su hija. Solo la presencia de la Coya. En las audiencias al amanecer, cuando el sol aún no tocaba los escalones del palacio, los funcionarios se alineaban en dos filas, esperando la llegada del Inca. Pero lo que realmente los tensaba no era el emperador. Era el suave roce del manto de plumas de la Coya cuando ella pasaba de improviso. Nadie se atrevía a levantar la cabeza para mirarla, pero todos percibían el tenue aroma a incienso, ese olor impregnado en la cripta ritual,
atrapado en su cabello como una marca del lugar donde los vivos y los muertos intercambiaban sus alientos. Quien escucha este relato casi puede imaginarse de pie en esa fila de funcionarios, los hombros rígidos, la mirada clavada en el suelo, respirando despacio para no llamar la atención. Solo un pensamiento les atraviesa la mente. ¿A qué linaje le tocará ser elegido en la próxima temporada de rituales? En manos de la Colla, el sacrificio ya no era una ofrenda a los dioses. Era su forma de controlar el silencio de la corte, su manera de mantener a la nobleza obediente, la forma en que construyó un trono no de oro ni plata, sino de miedo impregnado en cada piedra de Cusco. Y lo más inquietante, nadie la veía dar órdenes. Nadie la escuchaba amenazar. Nadie oía de sus labios una sola palabra sobre poder. Pero todos sabían que ella podía arrebatar cualquier cosa. No con la espada, sino con el ritual. Con la última mirada de una Akia. Con el suspiro que se extinguía junto a su oído. Con el silencio que llevaba el frío de los dioses. Y por eso la Colla se convirtió en la única persona del imperio a la que nadie se atrevía a decirle no. La puerta de piedra de la cripta ritual aquella noche se cerró tan lentamente que hasta las antorchas en la pared parecían tambalear como conteniendo el aliento. El roce de piedra contra piedra resonó seco, alargándose en un sonido agudo, como una grieta que se abre poco a poco sobre la superficie del hielo. Las sacerdotisas cercanas inclinaron levemente la cabeza, las manos entrelazadas, la mirada asustada como si acabaran de despertar algo que no debía ser despertado. En la penumbra turbia, la Colla salió. Cada paso suyo retumbaba sobre la piedra helada como un latido cortado a medias. El manto de plumas rozaba las paredes a ambos lados, produciendo un sonido tan tenue que solo quienes ya temblaban podían percibirlo. Pero, por pequeño que fuera ese ruido, bastó para que las sacerdotisas se retiraran un paso más. Algo había cambiado. Nadie sabía qué, pero todas lo sentían. El aire alrededor de la reina, ese aire que siempre había sido frío y silencioso como la roca de la montaña, ahora se había cargado con algo invisible. Una sombra difícil de describir, como si la oscuridad de la cripta no la hubiera seguido, sino se hubiera pegado a ella, cubriéndola, fundiéndose con su piel. La víctima del ritual de aquella noche era una niña de 14 años. El cabello negro, suave como seda, extendido sobre la losa, los labios apenas cerrados, y los ojos, esos ojos abiertos bajo la luz de las antorchas, seguían grabados en la vista de todas aunque ya se hubieran girado hace rato. Las sacerdotisas habían presenciado decenas de rituales, pero jamás unos ojos como esos. Sin rencor, sin miedo, sin súplica. Solo Miraban. Como si miraran a través de la muerte, de la oscuridad, de la propia Colla. Cuando la niña fue colocada en la losa, un soplo de viento frío cruzó la sala aunque ninguna puerta estaba abierta. Una antorcha se apagó de golpe, el humo elevándose y retorciéndose como una sombra intentando tomar forma. Y la Colla, por primera vez, no se acercó de inmediato. Se quedó a unos pasos de la losa. Miró a la niña. Miró esos ojos. Y los ojos la miraron a ella. No era la mirada de una criatura. No era la mirada de una víctima. Era la mirada de alguien que hace una pregunta que la Colla no quería oír. Cuando la reina se inclinó, acercando la oreja para escuchar el último aliento como siempre, la niña no gimió. No sollozó. No tembló. Solo ese último aliento, ligero como un hilo de humo, rozó la piel de la Colla y se deshizo. Pero ese roce pesó tanto que aquella noche ella no pudo quitárselo de encima. Después del ritual, Cusco se sumió en el silencio habitual. El cielo estaba salpicado de estrellas, cada una brillando como un ojo divino observando la tierra. Pero por más estrellas que hubiera, la Colla sentía su habitación más oscura que nunca. Oscura como la cripta. Oscura como los ojos de la niña que seguían sin cerrarse. Creyó que bastaría con cerrar los ojos para dormir, como siempre. Pero no. Cada vez que los cerraba, aquellos ojos se abrían. Dos ojos negros, enormes, sin odio, sin miedo, tan profundos que ella sentía que era ella la que estaba sobre la losa. La Colla se incorporó de golpe, con el cuello empapado en sudor frío. El fuego del brasero titilaba débil, aferrándose al último resto de calor. Llevó la mano al pecho, como si quisiera calmar un corazón que latía fuera de compás. No era miedo, no era culpa. Era una sensación que jamás había probado en su vida, ser descubierta. Una gran sacerdotisa, una reina, aquella ante la cual todos estremecían al mirarla, ahora temblaba porque una niña la había visto a través de todo. Una grieta fina, delgada como un cabello, acababa de abrirse en el lugar más profundo de su mente.
Pero eso era solo el principio. Al día siguiente, comenzó a oír susurros. Al principio muy leves, como el viento colándose por las hendiduras de los muros. Luego más claros, como el sonido de cientos de voces atrapadas bajo capas de piedra milenaria intentando encontrar salida. Ahí. Detrás. Mira. Quaya. Hubo noches en que se giró bruscamente, convencida de que alguien estaba a su espalda. Pero solo había vacío. Un vacío profundo, tan frío que la antorcha más cercana titilaba. Lo más aterrador era que nadie más oía nada. Solo ella. Cuando se sentaba sola, los susurros estaban muy cerca. Cuando caminaba por los pasillos, los susurros seguían sus pasos. Cuando miraba la losa ritual en la siguiente ceremonia, los susurros parecían venir de debajo de la piedra. La tercera noche, la Coya empezó a reconocer una voz. La voz de la niña de 14 años. Al principio pensó que estaba siendo perseguida. Pero cuanto más huía, más clara se hacía la voz. Tú nos escuchas. Pero ¿quién te escucha a ti? Aquella frase la dejó helada en su habitación, los dedos apretando el brazalete de oro hasta herir la piel. Toda su vida había creído que los dioses la oían. Ella los escuchaba. Y ellos le respondían a través de los últimos alientos de las víctimas. Pero ahora, los dioses callaban. Y solo quedaba la voz de los muertos. El siguiente ritual se convirtió en un suplicio para ella. Cuando la nueva víctima se recostó y le abrieron los ojos, la Coya ya no vio un solo par de ojos. Vio cientos. Ojos que en algún momento se habían abierto, la habían mirado, se habían apagado bajo su mano, todos apareciendo tras los ojos nuevos, superpuestos, atravesándola. Su mano tembló al posarse en la frente de la muchacha nueva. Las sacerdotisas se miraron de reojo, jamás la habían visto perder el control. Una anciana dio un paso atrás, llevó la mano al pecho como si pidiera a los dioses que la mantuvieran en este mundo. Cuando la Coya se inclinó para escuchar el último aliento, no oyó nada. No el viento, no las almas, no los dioses. Solo un silencio danzó. Un silencio como un grito enterrado bajo la piedra. Tras esa ceremonia, la Coya no dijo ni una palabra. Salió de la cripta tan despacio que las sacerdotisas creyeron que se desmayaría. Su sombra se alargó sobre las losas como una mancha resquebrajada en múltiples líneas. Entonces llegó el día del eclipse. El cielo ardía rojo. El sol era devorado poco a poco como una fruta madura comida a bocados. La luz tiñó la tierra de Cusco de un color cobre marchito, haciendo que todo se viera como el cuadro de un mundo a punto de derrumbarse. Los tambores resonaron desde la plaza, urgentes, frenéticos. Las caracolas que llamaban a los dioses sonaron en el valle, devolviendo a lo lejos alaridos prolongados, como el despertar del espíritu de la montaña. El pueblo se postró en tierra. Los sacerdotes entonaron súplicas a gritos. Los niños lloraron. Los caballos relincharon enloquecidos en los establos. La Coya se plantó en medio del patio del templo, el rostro alzado hacia el cielo devorado. La luz roja se reflejaba en sus ojos, convirtiendo sus pupilas en dos brasas encendidas. En ese instante, el silencio que ella venía oyendo desde días atrás se volvió tan pesado que sintió una fuerza invisible empujarla hacia el suelo. Los dioses se habían apartado. Lo sintió en lo más hondo de sus huesos. Y cuando el mensajero llegó, la mano temblorosa al extenderle el papel con el nombre de la próxima víctima, la Coya ya lo sabía. Antes de ver el nombre. Honte de abrir el papel. Ya lo sabía. El nombre, escrito en tinta negra trémula. La tinta corrida, como empapada por la grima. Su sobrina. La pequeña Amara. 13 años. La niña que corría a abrazarle las piernas, sonriendo. Tía, mira lo que atrapé. Esa niña había sido elegida. El papel se escapó de los dedos de la Coya, giró en el aire y tocó el suelo con la suavidad de un pétalo. Pero dentro de ella, cayó como un bloque de piedra, triturando el mundo que había construido. La noche del ritual de Amara, la cripta estaba más fría que nunca. El aire espeso como agua, tan pesado que las sacerdotisas apenas podían respirar. Las antorchas parpadeaban en un tono verdoso, proyectando sombras alargadas y fantasmales en los muros. La losa ritual parecía una bestia vieja con la boca abierta, esperando. Amara yacía allí, los ojos abiertos por las manos de las sacerdotisas. Pero a diferencia de otras aquías, no lloraba. No entendía lo que sucedía. Solo miraba a la Coya, con una mirada pequeña pero llena de confianza, como si ella fuera a protegerla de la oscuridad una vez más, como cada vez que la niña tenía miedo de dormir sola. Tía. La voz de la niña era apenas un soplo.
La Colla se acercó. Sentía los pies tan pesados como plomo. Cada paso arrastraba tras de sí cientos de susurros rompiéndose bajo la piedra. Cuando miró los ojos abiertos de Amara, algo ocurrió. En ellos no había miedo. No había ritual. No había muerte. Solo estaba ella. Solo la imagen de la Colla, no como reina, no como gran sacerdotisa, no como la que escuchaba a las almas, sino como la mujer que había levantado a esa niña cuando cayó, que le peinó el cabello en la ceremonia del año anterior, que rió cuando ella corría alrededor de la habitación. Y por primera vez, la Colla se vio a sí misma en los ojos de una víctima. Los labios de Amara temblaron. Tia, no me dejes sola. En ese instante, los susurros que la Colla había oído durante semanas, se callaron. La oscuridad se retiró. El silencio estalló como cristal. Algo en el corazón de la reina se desplomó. Alzó la mano, como siempre. Las sacerdotisas contuvieron el aliento. Las antorchas sofocaron su llama. Pero esa mano se quedó suspendida en el aire. La Colla temblaba. Temblaba de verdad. Y con una voz tan grave que parecía salir de las profundidades de la tierra, dijo: «Los dioses no quieren la sangre de esta niña». La cripta entera quedó petrificada. Una antorcha se apagó de golpe. Una grieta invisible, grande como un desgarrón en el cielo, se abrió en el corazón mismo del imperio inca. Por primera vez, la reina se negó al ritual. Por primera vez, desobedeció el mandato del cielo. Por primera vez, dejó de ser la Colla de la oscuridad para convertirse solo en un ser humano, desesperado por aferrarse a lo último en lo que aún creía. Y desde ese instante, la oscuridad que había controlado comenzó a volver para devorarla a ella. La cripta ritual, la noche en que Amara fue perdonada, se volvió tan inmóvil que hasta la respiración parecía congelarse en el aire. Las sacerdotisas se miraron, los rostros pálidos. Una dejó caer el cuenco de aceite para las lámparas. La cerámica estalló en un sonido agudo, como agujas clavándose en el silencio. Pero nadie se agachó a recogerlo. Nadie pronunció palabra. Solo miraban a la Colla, como si fuera la primera vez que la veían de verdad. Ya no era oscuridad absoluta. Ya no era poder intocable. Ya no era la mujer que escuchaba a las almas. Era solo una mujer de pie junto a la losa, los hombros temblando apenas, los ojos encendidos con una emoción que jamás habían visto en ella: miedo. No miedo a los dioses. No miedo al cielo y la tierra. Miedo a perder a la niña recostada sobre la piedra fría. Ese leve temblor, pero, a los ojos de las sacerdotisas, era la primera grieta en la estatua de una diosa. Una anciana empezó a temblar, luego se giró bruscamente y corrió escalera arriba hacia la salida. El eco de sus pasos en las escaleras sonó lejos, como el ruido del destino precipitándose. Las demás sacerdotisas contuvieron el aliento, inmóviles como estatuas. La Colla se inclinó y tomó a Amara en brazos. La estrechó contra su pecho, el cuerpo helado pero los brazos más firmes que nunca. Amara hundió el rostro en el hombro de su tía como un pajarito buscando calor, sin comprender nada de lo ocurrido. «Vámonos, Amara». La voz de la Colla era suave, como viento rozando la boca de una cueva. Pero en cuanto se giró hacia las escaleras, la puerta de piedra en lo alto se cerró de golpe. Un estruendo resonó hasta el fondo, vibrando en las entrañas de la tierra como un trueno, haciendo temblar la cripta entera. Una antorcha se apagó. Luego la segunda. Luego la tercera. Solo quedaron dos llamas temblorosas en la oscuridad densa. Las sacerdotisas retrocedieron, cayendo de rodillas al unísono. Nadie se atrevió a mirar a la Colla. Nadie se atrevió a mirar a la niña que acababa de salvar. Sabían. Aquella noche, el consejo de ancianos bajaría. Pasos resonaron desde lo alto de la escalera, regulares y fríos como granizo golpeando el techo. Las siluetas envejecidas aparecieron a la luz de las antorchas, los mantos negros arrastrándose por el suelo como corrientes de agua nocturna. El consejo de ancianos, los más viejos, los más fríos, los que creían en los dioses sin sombra de duda. Sus pasos descendiendo hacia la cripta sonaban como los golpes del destino en la puerta. Al frente caminaba la sacerdotisa Callara, más de 60 temporadas de lluvia vividas, los ojos blanquecinos como dos piedras pulidas por el tiempo. Se detuvo en el último peldaño, la luz de las antorchas marcando en su rostro arrugas profundas como grietas en la roca de la montaña. Callara miró a la Colla no como a una reina, sino como a una blasfema. «¿Qué has hecho, Colla?». Su voz resonó grave y hueca, como viento en las cavidades de la roca. La Colla apretó a Amara contra sí. Los dioses no quieren la sangre de esta niña.
Se oyó el roce de tela contra piedra. Todos los miembros del consejo inclinaron la cabeza, pero no en señal de reverencia, sino de juicio. Kayara avanzó un paso, su sombra alargándose sobre el suelo como la de una bestia de montaña. «Que los dioses no quieren», repitió, paladeando las palabras. «¿O es que tú no quieres?» La Koya gardó silencio. Kayara siguió. «Durante tantos años, jamás te tembló la mano ante ninguna Akia. Jamás permitiste que tu corazón se dejara conmover por los ojos de un mortal. Y hoy, rompes el ritual por una niña, por la sangre de tu propia familia». La Koya cerró los ojos, como queriendo contener el dolor tras las pestañas. «Esta niña no nació para morir bajo mi mano. Ha nacido», respondió Kayara, «para mantener el equilibrio del universo. Pero tú ya has roto ese equilibrio, Koya». Nadie la tocó, pero la voz de Kayara llenó la cripta como una sentencia inapelable. Las sacerdotisas jóvenes se aplastaron contra el suelo, repitiendo una plegaria que nunca habían imaginado dirigir a la propia reina. «Tú tocaste la ley de los dioses. Tu rompiste el juramento de la tierra. Tu traicionaste el ritual de la noche». Dos ancianas avanzaron. Nadie habló. Nadie pidió permiso. Porque en esa cripta, la reina ya no era reina. Una tiró de la pesada gargantilla de oro en su cuello. Otra le quitó la corona de plumas de la cabeza. El manto fue retirado de sus hombros, cayendo sobre la losa como un viento viejo vencido. La Koya quedó allí, todavía abrazando a Mara, los hombros desnudos recortados por el frío de la cripta. Por primera vez en su vida, era pequeña. Despojada. Sin poder. Sin alma. Sin dioses a su lado. Kayara levantó la mano hacia los guardias que esperaban fuera. Lévance-la. Amara gritó cuando los hombres entraron, pero la Koya le tapó los oídos, susurrando. «No tengas miedo. Estoy aquí». Le arrancaron a la niña de los brazos. La Koya apretó tanto que las uñas le desgarraron la piel. Pero al final, no pudo retenerla. El llanto de Amara se fue apagando mientras los guardias la subían por la escalera, dejando a la reina de rodillas en el suelo de piedra, el cabello cayendo sobre el rostro, las manos vacías como si hubiera perdido su propia alma. Kayara se inclinó, acercando su rostro arrugado al oído de la Koya. «Los dioses ya no te hablan, Koya, y nos han elegido a nosotros para juzgarte en su nombre». Ataron las manos de la Koya y la sacaron del templo de Coricancha en plena noche. Sin música, sin tambores. Sin despedida. Solo el viento colándose por los corredores de piedra y una luna tan fría que podría romper el cristal. En un giro de cabeza, le arrancaron todas las joyas, el poder, el título. Incluso el nombre de Koya dejaba de pertenecerle. La ley del imperio no permitía matar a una reina, pero sí podían borrarla del mundo. Y fue lo que eligieron hacer. Los guardias la llevaron a la cordillera del norte, donde el viento cortaba como cuchillo, donde la piedra era afilada como dientes de fiera, donde no había casas ni árboles, solo un cielo gris y una noche interminable. Esa montaña no tenía nombre. Solo la llamaban con un título difuso. El lugar donde las almas no quieren regresar. La ataron a una columna de piedra en medio de un valle seco, la desataron y se marcharon sin mirar atrás. Le dejaron un poco de comida, un trozo de tela, y desaparecieron en la oscuridad, sin escolta, sin guardia, porque nadie creía que pudiera sobrevivir a más de una temporada de vientos. La Koya se quedó en medio de la noche de la montaña, el viento enredando su cabello largo como si fueran hilos de sombra arrancados de su cuerpo. El rostro helado, las manos temblando por el frío, pero el corazón, que alguna vez había sido sólido como la roca, ahora desechó como tierra tras la lluvia. Miró hacia Cusco, donde las antorchas del palacio no eran más que un punto lejano, donde Amara aún temblaba bajo las mantas, donde los ojos de las víctimas seguían abiertos sobre los techos del templo, sin dioses, sin poder, sin que nadie pronunciara su nombre. Solo el viento. Y el viento le trajo una verdad que había evitado toda su vida. Al final, era igual que las Akias que había llevado a la losa ritual. Olvidada. Abandonada. Entregada a la oscuridad. La Koya vivió en aquella montaña días que nadie contó. Algunos dicen que se sentaba inmóvil durante horas, mirando el valle como si esperara que los dioses volvieran. Otros cuentan que alguna vez oyeron su canto ronco mezclarse con el viento nocturno. Algunos juran haber visto la silueta de una mujer delgada vagando entre la niebla, la espalda encorvada como si cargara el pasado entero del imperio. Nadie sabe cuánto tiempo. Nadie sabe si alguien fue a buscarla.
Solo se sabe que una mañana de invierno, cuando el sol se asomó débil sobre los Andes, encontraron su cuerpo apoyado en la columna. Los ojos cerrados, el cabello sobre los hombros, las manos descansando sobre los muslos como si abrazaran algo invisible. Nadie la enterró. Nadie celebró ritual. Nadie la llevó de vuelta a Cusco. Su cuerpo se volvió poco a poco parte de la roca. Y el viento se llevó su nombre, no como el de una reina, sino como el de un alma perdida. Una sombra difusa hundida en la leyenda, entre un lugar donde los vivos no se atreven a ir, y donde los dioses no se dignan a mirar. El viento sopla sobre la cumbre donde fue hallado el cuerpo de la Colla, llevando consigo el frío de la roca y el olor de la hierba seca aplastada por la nieve. Nadie en el imperio sabe con certeza en qué momento exhaló su último aliento. Tampoco sabe nadie qué fue lo último que vio antes de cerrar los ojos para siempre. Algunos suponen que miró hacia Cusco. Otros creen que vio a las almas de la Saquiá sacudir a recibirla. Y hay quienes piensan que, en el último instante, no vio nada, porque la oscuridad lo había cubierto todo. Pero lo que todos sabían, aunque nadie se atreviera a decirlo en voz alta, era que el poder de la Colla había muerto antes que su cuerpo. Murió en el instante en que levantó la mano y la detuvo frente a los ojos de Amara. Solo un momento de humanidad diminuta, un latido desacompasado entre costumbre, ritual y ley no escrita de los dioses, bastó para derrumbar un sistema de poder construido con sangre y miedo, como un muro de barro agrietado bajo la lluvia. La crueldad había permitido a la Colla conservar su trono en la oscuridad, pero fue esa compasión repentina la que se lo arrebató todo. Una grieta pequeña, fina como humo, basta para quebrar una montaña si aparece en el lugar y momento exactos. Y esa grieta es el corazón humano. Cuando la noticia se esparció de que la reina ya no era elegida por los dioses, el imperio inca empezó a estremecerse. Las jóvenes sacerdotisas murmuraban que la puerta entre el mundo de los vivos y el de las almas se había cerrado. Los ancianos de la familia real temían que Cusco hubiera perdido la mano invisible que mantenía el frágil equilibrio del imperio. Nadie volvió a creer que el ritual del sacrificio fuera absoluto. Nadie volvió a creer que los dioses estuvieran siempre del lado de la corte. Nadie volvió a creer que aquellos ojos abiertos sobre la losa fueran elegidos por gloria. Cuando el pueblo empieza a hacerse preguntas, aquello que fue sagrado se convierte en duda. Cuando el miedo se enfría, el poder deja de ser poder. La muerte de la Colla no sacudió tanto al imperio como lo hizo su acto de misericordia en vida. Lo que se resquebrajó fue el cimiento espiritual, el pilar invisible pero más fuerte de los incas. Sembró en el corazón de la gente una pregunta que nadie sabía responder. Si la reina escuchaba a los dioses, ¿por qué esta vez los dioses callaron? Y una vez que esa pregunta resonó, los que estaban más allá de las fronteras empezaron a moverse. Figuras vestidas de hierro desde el oeste empezaron a mirar hacia los Andes. Velas desconocidas tocaron mares que los incas nunca habían tocado. El imperio comenzó a tambalearse, no por las espadas y armas de fuego de los españoles, sino por una grieta desde dentro, desde el propio corazón despertado de la mujer que habían creído intocable. La Colla, quien gobernó desde la oscuridad, quien escuchó el último aliento de cientos de almas, quien hizo temblar al imperio entero solo con caminar en silencio, acabó siendo alguien incapaz de huir de esa voz a la que había ignorado demasiado tiempo. La conciencia. La conciencia, supuestamente frágil como una pequeña llama en una cueva profunda, terminó destruyendo la montaña que ella había levantado con miedo. Ella creyó ser diosa, pero resultó ser solo humana. Un ser humano capaz de temer. De compadecer. Y de sufrir hasta perderlo todo. Su muerte no fue registrada en crónicas oficiales. Ningún templo la conmemoró. Nadie pronunció su nombre en las fiestas del sol. Pero en las noches de viento aullando sobre los Andes, todavía se cuenta la historia de una reina que sacrificó el universo entero solo para conservar un último fragmento de humanidad. Una mujer que tocó aquello que los dioses no quieren que los mortales toquen. La frontera frágil entre el poder y la compasión. Y si has llegado con esta historia hasta sus últimos segundos, deja un mensaje, una pequeña señal, un gesto para que sepa que esta voz ha llegado hasta ti. Porque historias como esta, historias hundidas en la oscuridad de la historia, entre luces de antorchas vacilantes y susurros de almas, solo pueden seguir existiendo mientras haya alguien que quiera escucharlas. Si quieres oír más tragedias enterradas por el tiempo, más secretos detrás del trono, más leyendas oscuras que nunca se han contado, apoya el canal suscribiéndote, dejando un comentario o compartiendo el video. Un gesto pequeño, pero quizá seas tú la antorcha que impida que historias como esta se hundan en la oscuridad.